Segunda sección de grabación con relación a las obligaciones condicionales. En la primera hablamos de la condición, la definimos, hablamos de las obligaciones condicionales, de los efectos generales, hablamos de las condiciones positivas, negativas, de las condiciones potestativas, casuales, mixtas y meramente potestativas. O sea, desarrollamos toda la teoría del artículo 1530 al artículo 1535. El artículo 1536 del Código Civil presenta la clasificación usual, general, de las condiciones y dice que las condiciones son suspensivas o resolutorias. Me permito leer la norma para que ustedes la entiendan y luego teorizar sobre el tema. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. De manera que desde este punto de vista, la condición es suspensiva en la medida en que suspende la adquisición de un derecho, y es resolutoria en la medida en que, cumplida como tal, el derecho se acaba. Los romanos consideraron la condición suspensiva y la condición resolutoria como una moneda en donde por una cara estaba el fenómeno suspensivo y por la otra cara estaba el fenómeno resolutorio. Explico un poco más y luego lo entenderán. El fenómeno puntual, para lograr entender y distinguir entre la condición suspensiva y la condición resolutoria, tiene que ver con los sujetos de la obligación. Recordemos que obligación condicional, tenemos obligación con todas sus arealas y tenemos la condición. Dentro de la obligación tenemos el acreedor y el deudor. De manera que cuando el Código en el 1536 dice que la condición suspensiva suspende la adquisición de un derecho, estamos hablando del acreedor. El acreedor es quien tiene el derecho. El acreedor es quien tiene la potestad. El acreedor es quien tiene la facultad. El deudor no. El deudor tiene que pagar. El deudor is quid debet, decían los romanos. Es el que tiene que pagar. De manera que analizó la condición suspensiva diciendo, suspende el derecho del acreedor. No está diciendo lo termina, no está diciendo lo acaba, no está diciendo lo extingue, no, lo mantiene en suspenso. No nace a la vida jurídica hasta que no se cumple la condición. ¿Ustedes han oído hablar de la hibernación? ¿No han oído hablar de la hibernación de los osos y de muchos animales? Lo que yo entiendo es que hay muchos animales que sufren procesos de hibernación. O sea, el oso termina el otoño, se aprovisiona para el invierno, ha comido en exceso, se mete en un hueco, en su cueva, y durante todo el invierno, que dura más de 3 meses en las zonas árticas, el oso duerme. El oso presenta un estado de hibernación, no invernación, sino hibernación. ¿Será que está muerto? Entiendo que no. ¿Será que está enfermo? Entiendo que no. ¿Será que sus funciones vitales están como en sentido de latencia? Entiendo que sí. De manera que lo que sucede con la hibernación de los osos es que ellos se meten a su hueco y hibernan durante, no sé, 4, 5, 6 meses, qué sé yo. Después salen, buscan su comida, etcétera, 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 y cumplen sus fenómenos de vida. Pero el oso no ha muerto. De manera que no puedo decir que la obligación condicional suspensiva no existe. La obligación condicional suspensiva existe. Hay un acreedor y hay un deudor. Solo que el acreedor no tiene derecho mientras pende la condición. Y de la misma forma, si el acreedor no tiene derecho
pues el deudor no se le puede exigir que cumpla la prestación. Sencillo, porque no se ha cumplido la condición. De manera que dice la disposición del 1536 que la condición es suspensiva cuando suspende la adquisición de un derecho. Y tenemos que mirarlo desde el punto de vista del acreedor. Pero también tenemos que entender que ese suspende la adquisición de un derecho implica, conlleva, es un fenómeno connatural que tampoco hace que el deudor deba cumplir su prestación porque la carga no se ha radicado en él, habida consideración de que no se ha cumplido la prestación y se ha suspendido el derecho. De manera que, en principio, la obligación condicional existe. En principio, la obligación condicional suspende el derecho del acreedor. En principio, la obligación condicional no pone en acto la carga del deudor. ¿Por qué motivo? Porque la obligación está pendiente de que se cumpla esa condición. ¿Y qué implica la condición resolutoria? La condición resolutoria implica que, cumplida esta condición, se suspende el derecho de quien lo tiene. Les doy un ejemplo o dos ejemplos para que ustedes manejen el tema y lo puedan comprender. Le vendo mi caballo clavileño negro azabache con una estrella blanca en la frente, campeón de paso fino colombiano que todos ustedes conocen, a Teresa por 200 millones de pesos. Teresa me paga el precio de la negociación de compraventa y yo le entrego el caballo. Contrato de compraventa 1847, si mal no recuerdo del código, transferencia del derecho de dominio. Yo, que soy el vendedor, entrego el derecho de dominio sobre el caballo clavileño. Ella me paga el precio, los 200 millones de pesos por el caballo. Se perfeccionó la negociación porque es sobre un bien mueble, el negocio es consensual. Pero yo le digo a Teresa, Teresa, si mi hijo Alejandro regresa de China, nuestro negocio se termina. Usted me devuelve el caballo y yo le devuelvo sus 200 millones de pesos. Significa lo anterior que su derecho está sometido a una condición que es resolutoria. ¿Qué implica la condición resolutoria? Su derecho se termina, su derecho se acaba, su derecho se extingue. ¿Cuándo? Cuando se cumple la condición. Y yo le he dicho, la condición es una condición positiva. ¿Cuál es la condición positiva? Que Alejandro venga de la China. Si Alejandro viene de la China, se cumple la condición y se le extingue su derecho. No significa que yo me quede con su dinero, no, le entrego el dinero, pero se extingue su derecho. Segundo ejemplo, le vendo a Teresa un apartamento por 200 millones de pesos. Firmamos la escritura pública porque la negociación de compraventa de un inmueble se perfecciona en los términos del 1857 por escritura pública. De manera que vamos donde el notario y firmamos la escritura pública. El precio son 200 millones de pesos. Usted paga 100 millones de pesos a la firma de la escritura. El día en que firmamos la escritura en la notaría, delante del notario me paga los 100 millones de pesos. Y decimos en la escritura que los otros 100 millones de pesos usted me los paga en 90 días. Y así consta en el título. De manera que el precio son 200 millones de pesos pagaderos en dos instalamentos. Primero, uno por 100 millones de pesos a la firma de la escritura y dos a 90 días de plazo a partir del momento de la firma de la escritura. Usted no paga el saldo del precio, no paga los segundos 100 millones de pesos. Usted incumple el contrato. Y en los términos de la ley hay una disposición, que es la disposición del artículo 1546, que más adelante vamos a estudiar, que dice: en los contratos bilaterales va envuelta, íncita, metida, la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. De manera que usted, Teresa, no cumplió lo pactado.
De manera que usted, Teresa, dejó de pagarme los 100 millones de pesos. ¿Y qué le pasa a ese contrato? Opera la condición resolutoria, tácita, porque la ley lo dice. Si hay incumplimiento de uno de los contratantes, ese contrato, ese incumplimiento, implica una condición resolutoria que termina el contrato. De manera que desde ese punto de vista y en los términos de la norma que estamos estudiando, del 1536, tenemos dos fenómenos. Un fenómeno de condición suspensiva y un fenómeno de condición resolutoria. El fenómeno de condición suspensiva implica que se suspende el derecho del acreedor. El fenómeno de la condición resolutoria implica que se extingue el derecho del acreedor. Cuando les dije que para los romanos esa situación de la condición suspensiva y de la condición resolutoria implicaba como una moneda en donde en el as está la condición suspensiva y en el en vez la condición resolutoria, o en una cara la suspensiva y en la otra cara la condición resolutoria de una misma moneda, significa lo siguiente. Tomemos el ejemplo del contrato de compraventa con el pago del precio a plazo. Por una parte está la condición resolutoria. Usted, Teresa, es dueña del apartamento. Se firmó la escritura pública. Usted tiene su derecho, el de su propiedad. Pero si usted no paga los segundos 100 millones de pesos, su derecho se extingue. De manera que para usted es una condición resolutoria. Para el caso mío, que debo recibir los 100 millones de pesos, es una condición suspensiva. Yo espero que usted en 90 días me pague los 100 millones de pesos. Si usted en 90 días no paga los 100 millones de pesos, se cumple la condición y para mí surge el derecho de pedir que usted me devuelva el inmueble. Por eso, si ustedes se ponen a pensar con detenimiento en cualquier condición suspensiva o en cualquier condición resolutoria, tendrán que entender que una parte es suspensiva para uno, el acreedor o el deudor, y de otra parte es resolutoria para otro, el acreedor o el deudor. En esa consideración y en esas circunstancias opera la condición suspensiva y opera la condición resolutoria. Tenemos entonces por lo menos 7 expresiones de clasificación de las condiciones. Primero positiva, segundo negativa, tercero potestativa, casual mixta, meramente potestativa, suspensiva y resolutoria. 8. En los términos de los artículos 1531 a 1536. Les voy a decir cuál es la forma más sencilla para ustedes aprender sobre esas condiciones. Porque el tema no es propiamente fácil. Cuando yo aprendí a escribir, por allá, hace muchísimos años, en kinder, mi profesora de escritura nos ponía a hacer planas. Y ella ponía en el tablero una frase, mi mamá me ama. Y nos decía, niños, reproduzcan, escriban esa frase, mi mamá me ama, mi mamá me ama. Y teníamos que hacerlo. Las obligaciones condicionales se aprenden haciendo planas. Si ustedes no hacen planas, no van a aprender las obligaciones condicionales, salvo que se aprendan de memoria del 1530 al 1536. De manera que les doy 2 métodos. O se aprenden de memoria esos 6 artículos del código o hacen planas. El fenómeno de la memoria puede ser un buen expediente, solo que como la memoria falla con el tiempo y de vez en cuando, hay que estar repasando permanentemente los textos para no olvidarlos. En cambio, si ustedes hacen planas, fijan en la mente las distintas características de cada una de esas condiciones y las aprenden casi que mecánicamente, de manera que hagan planas. Hagan planas significa, ustedes cogen cualquier ejemplo, lo proyectan, una obligación, un acreedor y un deudor, y frente a esa obligación, una condición, como casarse, no casarse,
como viajar a Bogotá, como ejercitar actos de competencia desleal o no ejercitarlos, o como fenómenos que dependen de la voluntad de un tercero, o de un acaso, o de que llueva, o de un fenómeno del tiempo, o un fenómeno telúrico, lo que sea. Y ustedes elaboran esa situación y hacen planas. Hacer planas significa tener exacta conciencia de que ustedes enfrentan una obligación condicional con un tipo especial de condición y que desarrollan toda esa tipología. De manera que lo quieren hacer y quieren entender, hagan las planas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Consulten los textos legales, consulten la conferencia de Fernando Vélez, que es muy buena, consulten la conferencia de Valencia Correa, de la Universidad del Cauca, que es también muy buena. ¿Qué es lo que dice el artículo 1537 y qué es lo que dice el artículo 1538? Para terminar con esta primera parte, con esta parte de la grabación, la explicación de estas condiciones. Leo el 1537 y luego lo explico. Dice, si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. Esa norma se me parece a la otra que ya estudiamos, que es la de 1533. Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple. O sea, aquí está diciendo, la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. Luego dice, a la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles. Luego expresa, y las condiciones inductivas de hechos ilegales o inmorales. De manera que hay 1, 2, 3 incisos del 1537 que hablan sobre los efectos de la condición suspensiva. Y por último, tenemos el último inciso que dice la condición resolutoria que es imposible por su naturaleza, o ininteligible, o inductiva de un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita. Si analizamos en forma puntual la disposición del 1537, palabras más, palabras menos, tenemos lo siguiente. Plantea el efecto de las condiciones suspensivas. En segundo lugar, plantea el efecto de las condiciones resolutorias. Vale decir, plantea los efectos de una parte de las suspensivas y de otra parte de las resolutorias. Pero cuando digo plantea el efecto, es porque manifiesta la condición es suspensiva de una cosa físicamente imposible o de una cosa que se vuelve físicamente imposible o de una cosa que es ininteligible o de una cosa que es inductiva de un hecho ilegal o inmoral. De manera que el complemento de esa condición suspensiva, que es igual como complemento para la condición resolutoria, plantea 4 casos que son diferentes. La condición es imposible, o la condición se hace imposible, o la condición es ininteligible, o la condición es inductiva de un hecho ilegal o inmoral. Y esos mismos 4 puntos se aplican a la condición resolutoria. De manera que yo podría pintar en el tablero una columna, un modelo con 2 columnas, condición suspensiva, con 3 columnas. Primera columna, condición suspensiva. ¿Cuáles son los fenómenos? O que esa condición es imposible, se torna imposible, es ininteligible o es inductiva de un hecho ilegal o inmoral. Más abajo, condición resolutoria. ¿Cuáles son las circunstancias? Las mismas. Es imposible, se torna imposible, es inductiva de un hecho ilegal o inmoral o, por último, es ininteligible. Y en la tercera columna, los efectos. Porque el 1537, cuando se da para las condiciones suspensivas, dice en forma textual lo siguiente: si la condición suspensiva es tal cosa, se tendrá por fallida.
Y si la condición resolutoria sea tal cosa, se tendrá por no escrita. De manera que en la práctica el fenómeno es sencillo. Una aplicación para la suspensiva, otra aplicación para la resolutoria. Los parámetros los mismos. La condición, no la obligación, la condición es imposible, se torna imposible, es inductiva de un hecho ilegal e inmoral o es ininteligible, tanto para la suspensiva como para la resolutoria. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es la última? ¿Cuáles son los dos puntos finales de esa situación? Para la suspensiva dice el código que se tiene por fallida y para la resolutoria dice el código que se tiene por no escrita. De manera que desde ese punto de vista analizamos las características. ¿Cuándo es imposible? ¿Recuerdan la condición positiva? Tiene que ser posible, físicamente posible. ¿Cuándo es físicamente imposible? Cuando es contraria a las normas de la naturaleza física. O cuando no se puede cumplir porque en el interregno se torna imposible. Teresa, le doy 50 millones de pesos si usted se casa con Juan. Y resulta que Juan es sacerdote y no se puede casar. ¿Será que Teresa puede cumplir la condición? Mientras Juan siga siendo sacerdote, no la puede cumplir, porque es un fenómeno físicamente imposible, contrario a las normas que establecen que los curas no pueden casarse. Teresa, le doy 50 millones de pesos si usted se casa con Juan. Juan es una persona común y corriente, abogado, economista, arquitecto, etcétera, etcétera. Y antes de casarse con usted, abraza las órdenes religiosas. Se vuelve cura, no puede casarse. Entonces, ¿será que esa es una obligación imposible cuando se combinó? No. ¿Será que se tornó imposible? Sí, porque con el devenir del tiempo, con el transcurso del tiempo, no podrá casarse. De manera que ustedes entenderán cuando las condiciones son imposibles. Volar, cruzar en un tapete por el Himalaya, cruzar a pie descalzo 100 metros de brasas, cambiar el curso de los ríos, eliminar la ley de la gravedad, lo que sea, físicamente imposible. O que se torne imposible. Lo tercero, que sea ininteligible. Y ya dijimos que los asuntos ininteligibles son aquellos que no se entienden. Frente a esa situación de no entendimiento de unas personas comunes y corrientes normales, simplemente advertimos que la condición, si es suspensiva, falla, y si la condición es resolutoria, se tiene por no escrita. Y lo mismo, condición inductiva de un hecho ilegal o un hecho inmoral. Le doy 50 millones de pesos, usted mata al profesor de obligaciones. Pues eso es inductivo de un hecho inmoral, un hecho ilegal, porque está prohibido el homicidio, está prohibido matar a las personas. Quiero que ustedes tengan muy presente las 4 circunstancias que establece el 1537, tanto frente a las obligaciones condicionales como frente a las a las condiciones suspensivas como a las condiciones resolutorias, para que adviertan sobre esa situación y sobre ese fenómeno. Y por último, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de esa situación? Para las suspensivas se tienen por fallidas y para las resolutorias se tienen por no escritas. Empecemos por las más fáciles. ¿Qué significa que frente a la condición resolutoria se tenga por no escrita? Obligación. Le entregué a Teresa el caballo clavileño por 200 millones de pesos, pero si mi hijo Alejandro viene de China, donde vive, se acaba el contrato. ¿Será que esa condición es posible? Sí. El muchacho vive en China, no vive en Colombia, está por venir, puede no venir. Esa es la condición. El objeto está presente, cumple los términos del 1518, etc. No es inductiva de un hecho ilegal, no es inductiva de un hecho inmoral, no es inteligible. De manera que, ¿qué le pasa a esa condición resolutoria si el muchacho muere? Si el muchacho muere, no se puede cumplir la condición. ¿Por qué motivo? Pues porque murió.
y al morir no puede venir de China. Entonces, ¿será que esa condición resolutoria, qué es lo que le pasa en los términos de la ley que se tiene por no escrita porque la condición se volvió imposible? Se tornó imposible. El muchacho nunca podrá volver porque está muerto. De manera que frente a esa situación, cojo la obligación, Carlos, deudor, Teresa, acreedora, la condición se tiene por no escrita. Es lo que dice la parte final del 1537, se tiene por no escrita. ¿Qué significa se tiene por no escrita? La borro. La borro. Y está la obligación. Y esta condición no escrita, la borro. De manera que la persona que debe cumplir la condición no la cumple porque la condición se volvió imposible. Y esa condición simplemente no afecta para nada el negocio jurídico. El negocio jurídico será siempre el mismo, será igual, será claro porque no tiene condición. Habida consideración de que la condición se tornó imposible. Sencillo con la condición resolutoria. ¿Qué sucede con la condición suspensiva? Dice el código, desde un principio, 1537, si la condición suspensiva, eso se hace imposible, se tendrá por fallida. O sea, le vendo el caballo clavileño, le vendo la finca, si mi hijo viene de China y resulta que el muchacho está en China, es posible que venga y muere. Frente a la muerte ya no puede venir. ¿Qué le pasa a esa condición suspensiva que era físicamente posible? Se volvió imposible. Y dice la ley se tiene por fallida. ¿Será que yo estoy en la obligación de venderle el caballo clavileño? No. ¿Será que yo estoy en la obligación de venderle el predio, el topacio? No. ¿Será que yo estoy en la obligación de venderle cualquier inmueble que me comprometí frente a esa situación? No. ¿Por qué motivo? Porque la condición se volvió una condición fallida. Y cuando hay una condición fallida, no hay obligación. No existe obligación. Existió en un principio, pero la obligación se acabó. Esa obligación terminó. Esa obligación falló. De manera que ustedes podrán entender las circunstancias de la obligación con una condición suspensiva, con una condición resolutoria, cuando sean todos los casos del 1537. Antes de entrar a estudiar el efecto de las obligaciones, hablamos claramente sobre la situación de el cumplimiento de la condición suspensiva en materia de asignaciones testamentarias. Salimos del ámbito de la obligación, nos vamos al ámbito del testamento, de las sucesiones, y encontramos la disposición del artículo 1538. ¿Qué dice la disposición del artículo 1538? Leo la norma y la explico. La regla del artículo precedente, inciso primero, que dice si la condición suspensiva eso se hace imposible, se tendrá por fallida, se aplica aún a las disposiciones testamentarias. ¿Qué comporta esa prescripción de la ley? Que si en un testamento se establece una asignación testamentaria condicional, y esa asignación testamentaria condicional es suspensiva, y se dan cualquiera de los 4 casos que ya mencioné, el fenómeno es sencillo, se tendrá por fallida. Y a renglón seguido lo explica, porque lo que hace el 1538 es presentar la regla y a renglón seguido prescribir, determinar ejemplos. Dice, así, inciso segundo, cuando la condición es un hecho que depende de la voluntad del asignatario y de la voluntad de otra persona, o sea, depende de la voluntad del acreedor y depende de la voluntad de otra persona, vale decir, es mixta y deja de cumplirse por algún accidente que la hace imposible, o deja de cumplirse porque la otra persona de cuya voluntad depende no puede o no quiere cumplirla, se tendrá por fallida, sin embargo, de que el asignatario haya estado por su parte dispuesto a cumplirla. Dice el último inciso, con todo,
si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse o para que la otra persona, de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, se tendrá por cumplida. Les doy un ejemplo con un testamento. Tengo que acudir al testamento porque habla de las asignaciones testamentarias. En mi testamento digo: a mi fiel empleada Teresa, que me cuidó durante los últimos años de mi vida, le dejo mi Rolls Royce, si ella se casa con el mayordomo Juan. ¿Entienden el fenómeno? Testamento, asignación testamentaria. Asignación testamentaria condicional. ¿Por qué? Le doy mi Rolls Royce, le entregan los herederos el Rolls Royce, o sea, ellos son obligados a entregar el Rolls Royce si ella se casa con el mayordomo. Significa que ella tiene que tener la intención de casarse, que es la acreedora, y el mayordomo, que es un tercero, tiene también la intención de casarse con ella. De manera que ese es el fenómeno típico de mi asignación testamentaria. Lo consigno en el testamento es perfectamente válido, se cumple con los rigores de ley, donde un notario, 3 testigos, testamento abierto, 5 testigos, testamento cerrado, perfectamente válido. Bueno. En principio se abre el testamento y el fenómeno de la asignación testamentaria condicional es claro. Teresa tiene mi Rolls Royce si ella se casa con Juan, que es el mayordomo. Están en amores y se casan, se cumplen los 2 elementos de la condición. Depende de la voluntad de Teresa, que es la acreedora, y depende de la voluntad de un tercero, que es el mayordomo. Y ellos, en ese evento, cumplida la condición, Teresa tiene el Rolls Royce. Tienen que entregarle el carro. Mi hijo, que es albacea con tenencia de bienes, se pone a pensar y dice: mi papá estaba loco. ¿Cómo es posible que le deje el carro a la enfermera? Un carro que vale 200 millones de pesos. ¿Cómo es posible que le deje el carro a la enfermera? Consulta con el abogado y el abogado le dice: sí, una asignación testamentaria condicional que depende de la voluntad de ella y depende de la voluntad del mayordomo. Y él pregunta: ¿qué hago? ¿Qué pasa si yo, en forma muy tranquila, velada, voy donde el mayordomo, como dicen ustedes los muchachos, le daño la cabeza para que él no se case con Teresa? Entonces le responde el abogado: pues no se cumplirán las condiciones, los términos de las condiciones, porque implica la voluntad de la persona que es acreedora y la voluntad del mayordomo. Y efectivamente mi hijo va donde el mayordomo le dice: ¿usted cómo se va a casar con Teresa? Esa es una mujer que no le conviene, etc. Y le lava de tal forma la cabeza que el mayordomo no se casa con él. ¿Qué significa lo anterior? Significa que desde el punto de vista de la condición debían cumplirse 2 fenómenos: la voluntad de la enfermera y la voluntad del mayordomo. No se dio la voluntad del mayordomo, de manera que la asignación no prospera porque no se cumplieron las condiciones. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice al respecto, frente a este segundo caso, lo siguiente: con todo, si la persona que debe prestar la asignación, que es el albacea con tenencia de bienes, se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, porque le dañó la cabeza al mayordomo para que no se casara con la enfermera, o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento no coopere a él, se tendrá por cumplida. ¿Se alcanzan ustedes a imaginar la gravedad de lo que implica ese inciso tercero de la disposición que estamos comentando? Es una sanción gravísima. ¿En qué sentido es la sanción gravísima? En que si se vale la persona que debe cumplir la prestación de medios ilícitos para que la otra persona no preste su consentimiento y no acepte, dice la ley que la condición se tiene por cumplida. No dice la ley que la condición se tiene por fallida, sino que dice que se tiene por cumplida. Fallará la condición si el mayordomo, en su libre albedrío y voluntad, no se casa con la enfermera porque no le gusta, porque no la quiere, porque ya está casado, por cualquier fenómeno. Pero si el que debe cumplir la prestación se vale de medios ilícitos en los términos de esta disposición, la sanción es muy grave. ¿Cuál es la sanción? Que en vez
de esa condición suspensiva, tenerse por fallida, será por cumplida. De manera que entiendan ustedes cómo la disposición que estamos estudiando va de la mano con la disposición anterior, que es la disposición del 1537, solo que una se aplica para el fenómeno testamentario y otro se aplica para el fenómeno obligacional. Dejamos allí y suspendemos para la otra charla.